Si mientras caminabas por la calle te topaste con esto, tuviste muchísima suerte, porque pasaste por un cazabarroots. Pero, ¿acaso no sabes lo que somos? ¡No te preocupes! Que en esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber para convertirte en todo un rockster. Pero si les parece, Empecemos por el principio. bienvenidos a Cazaba for Dummies. Hace mucho tiempo, en una cultura muy lejana, existió un ser milenario, el Sensei Ichiro Kokoroto, quien mientras buscaba raíces para preparar una bebida que lograra aumentar el desempeño de sus estudiantes de ninjutsu, encontró un curioso bonsái negro, sin hojas y que solo tenía raíces negras. Lo tomó y mientras preparaba esta raíz, descubrió que al hervirlo, emergían unas perlas negras. E Ichiro Kokoroto logró lo imposible. Combinó los test herbolarios con estas perlas negras y como resultado, aumentó el poder y rendimiento de sus estudiantes en combate. El secreto de Ichiro Kokoroto llegó a América, y en especial a las manos de Daniela y Patricio Lombardo, dos hermanos que con su ingenio y dedicación crearon un concepto único y original. Cazabaroots. En lugares donde puedes disfrutar del mejor bubble tea o té con tapioca del planeta. Cazabaroots. Prueba ser original. Regálate cada día la vida de tus sueños. Crea tus días considerando los pequeños detalles que hacen grande la diferencia. Bienvenido a Mujer Multitask, siempre en movimiento. Mujer Multitask, siempre en movimiento. Bienvenidos una semana más a Mujer Multitask. Ya estamos en la tercera semana del mes de marzo, es 15 de marzo de hecho, y ya el día de hoy es ya la mitad de mes, que rápido se nos fue el primer trimestre, se nos está yendo. Y bueno, pues el día de hoy con un gran tema, un tema que es muy poco tocado, pero en el que muchos y muchas personas hemos caído, no solamente en una relación de pareja, sino hasta en una relación laboral. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la indefensión aprendida. El día de hoy también tengo que darles un mensaje al final del programa, entonces para que no se vayan a ir y se queden. Y para hablar de este tema en particular, invité a la psicoterapeuta Alba Villatoro. Bienvenida, Alba. Hola, ¿cómo estás, Steffi? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Y bueno, como lo decía hace un momento, este tema de la indefensión aprendida, que es un término, que lo da Martin Seligman, y que bueno, este término se refiere por más sufrimiento que haya, por más sufrimiento que tengas, no te vas, no puedes hacer nada, literal, no puedes hacer nada, no es que no quieras, no puedes hacer nada por salir de la situación en la cual estás. Es correcto. Es un tema muy importante porque me hiciste bien como ese subrayado. No es que no quieras, ¿no? Es que no puedas, pero no sabes necesariamente por qué no puedes. Y ahí está como la trampa en la que a veces se ven las personas involucradas porque cualquier persona o otro punto de vista en otra situación le pueden decir ¿por qué no haces esto o no haces aquello? Y la persona simplemente no sabe por qué no lo puede hacer.
Así es, y tan es así que vemos las típicas relaciones en el caso de pareja y con las amigas o amigos en lo particular, en la que estás en una reunión y entonces pues vas y platicas el tema, ¿no? En lo cual estás viviendo. Sin embargo, las primero que te dicen es, ¿y por qué no lo dejas? No, pues ya lo hubieras dejado, ¿no? Pues yo ya hubiera, no, espérate, ¿no? Es que eso es parte de este tema que es la indefensión aprendida, ¿no? Estamos o nos condicionamos tanto a algo o a alguien que va, yo siento que va muy de la mano a algo y a alguien que cuando queremos hacer algo, nos sentimos de pronto impotentes y como no poder hacerlo, ¿sabes? Como que sientes que tienes la fuerza, pero a la vez no puedes dar el paso. Así es. Sin embargo, sí es muy importante, por ejemplo, aclarar que no cualquier relación o no cualquier situación de conflicto de pareja cabe en este supuesto. Así es. Porque tenemos, por ejemplo, las relaciones codependientes o las relaciones con algunos indicadores de violencia de pareja, y no necesariamente ya por eso se puede dar por añadidura la desesperanza aprendida. Eso tiene que ver más con cómo lo vive la persona y las experiencias que ha tenido en el pasado. No cualquiera desarrolla desesperanza aprendida, es a lo que voy. Ok, y esa desesperanza aprendida o esa indefensión aprendida, la desarrollan o se desarrolla precisamente por algo que es constante, que es constante, que es constante, y lo mencionaba hace ratito, ¿no? Cuando sabes incluso que tienes la capacidad de salir de esa situación, te sientes incapaz y te sientes como menos de decir no puedo, ¿no? Aunque tengas enfrente de ti un universo de posibilidades, es no me atrevo, no puedo, tengo miedo, prefiero quedarme así. Así es. Sí, lo has dicho bien. Y que finalmente es parte de este miedo aprendido también, y que creo que todas estas cosas que cuando hay este tema de indefensión aprendida, y que lo decía hace un momento, no es que no quieras, es que finalmente no puedes salir de ahí. Me parece que es súper necesario buscar ayuda. Ahorita mencionabas algo bien, bien cierto y bien dicho, y es el tema de las relaciones codependientes o dependientes, ¿no? Que va muy aunado y sí me parece que va muy de la mano, en el cual se vuelve un círculo vicioso, ¿no? De aparte esa violencia, mucha gente piensa que violencia son solamente golpes, ¿no? Violencia no solamente son golpes, violencia también es la indiferencia, violencia también son las palabras, y es esa violencia pasiva, ¿no? Esa violencia que es tu silencio semanal muchas veces, tu silencio diario, y que te has aprendido a comportar de esa forma tan pasiva ante todos los problemas, ¿no? Así de, pues sí, no pasa nada, pasa esto, sí, pero pues no pasa nada, ¿no? Aunque tú sabes por dentro que sí está pasando. Ok, sí, es muy importante aclarar que aquí el concepto clave es la falta de control, la sensación de falta de control. A diferencia de estas otras categorías en las que podemos encontrar un problema en la dinámica de pareja o en una dinámica laboral o en incluso una dinámica de vida social en familia y amistades, bueno, ¿qué la distingue? ¿No? Porque entonces a lo mejor cabría todo aquí en decir que es indefensión aprendida, pero sí es importante hacer la aclaración. Claro. Aquí es la persona siente que no tiene control de nada de lo que le pase. Y no es que sea un modelo o una falta de aprendizaje de alguna habilidad, como en el caso de una baja autoestima nada más, o de haber vivido en una situación difícil, incluso dentro de la relación de pareja o laboral. Aquí es muy importante añadir que sí
se relaciona directamente con la violencia física o emocional o psicológica, pero una violencia severa en donde la persona, ¿qué es lo que aprendió? No es que haya aprendido a no defenderse, sino que aprendió justo que haga lo que haga, Así es. va a seguir padeciendo pues esa acción violenta o ese resultado inadecuado sobre pues su situación particular. Entonces, lo que aprendió es que no puede hacer nada para salir de la situación. Y eso lo viven las personas que han estado en la guerra, las personas que han estado viviendo, por ejemplo, los inmigrantes en muchos países, que están a lo mejor en un gueto o en una situación en donde no saben si va a haber de comer, si no saben, que si van a tener recursos básicos como por ejemplo agua, prendas para situaciones que realmente son inciertas. Las personas que han estado en este tipo de situaciones inciertas, ya sea que la violencia que se ejerza sea por terceros o por un ambiente determinado, bueno, pues entonces aprenden, ¿no? Que es una cosa muy, muy fuerte, muy desafortunada, aprenden que no hay nada que puedan hacer para cambiar esa situación. Que aquí también entra un poco, saliéndonos un poco del tema de pareja y que lo decías ahorita varios ejemplos, también entra, creo, el tema del niño o la niña buleada en la escuela, ¿no? Que aprende que esa es la forma en la que sus compañeros se relacionan con él o con ella y entonces es incapaz siquiera de poner un límite, ¿no? Es incapaz siquiera sí, un poco va por ahí. Sí, basta, no me gusta, no quiero, incluso en situaciones de escuela, el poder acusarlos con las autoridades que son los maestros o las autoridades que estén en ese momento, ¿no? Creo que también aquí es un poco el tema de esta parte de la indefensión aprendida. Ahorita mencionabas algo bien cierto, ¿no? Es cuando te condicionas a algo, cuando por más que tú quieras cambiar esa situación, te sientes incapaz, imposibilitada y con esa falta de control, ¿no? Con esa falta de control y no estoy hablando del control del que regularmente hablamos, ¿no? De quieres controlar a tu pareja, no, sino del control propio, ¿no? Del control de la situación y de saber manejar ciertas situaciones en la vida. Me parece que cuando ya entramos en un síndrome de indefensión aprendida, tuvieron que pasar muchísimas cosas antes. Incluso, Alba, no sé, tú coméntamelo, si esto también puede ser algo que ya venga, no es que entré a mi relación de pareja y se dio esto, sino que quizá puede ser desde antes, ¿no? Que yo lo veía en casa o una patología. Como te comentaba, justo la sensación de falta de control es producto de una historia, una situación de vida que ha sido aversiva. Y no cualquiera va a desarrollar esta sensación de falta de control. ¿Por qué? Pues porque en la vida a lo mejor en este momento le estás pasando mal en la escuela. Hablabas de las personas que son agredidas en la escuela. Entonces, en este momento la estoy pasando mal, no sé cómo defenderme, tal vez me faltan habilidades de comunicación, lo que no necesariamente es indefensión aprendida. Okay. Pero pongamos el mismo asunto. Es una persona que está en esta situación en donde está siendo maltratada, pero eso está sumado a una historia de vida en donde el maltrato viene de casa, en donde por más que ha hecho intentos de defenderse, solo obtiene más violencia, porque vive en un contexto precario, porque tal vez tiene un abusador cerca y no ha podido resolver o nadie lo ha podido ayudar, pues lo que pasa en la escuela es que es más de lo mismo. Y entonces sí, podríamos sospechar que esa persona ha desarrollado indefensión aprendida. Pero si te das cuenta, hablamos de casos diferentes. ¿Es el mismo problema? No estoy diciendo que uno sea más grave que otro, simplemente sí, claro, cambia la definición dependiendo de esa historia de la persona. Por eso es bien difícil pues de repente calificar como una problemática de, bueno, esta persona ha desarrollado esto, porque no sabemos si es dependencia, si hay depresión, si hay algún tipo de trauma, si es indefensión aprendida, si es
pues no sé, algún tipo de personalidad, alguna situación. Vamos a hacer un diagnóstico, por eso se requiere de la intervención y de la observación de un profesional. Así es, y creo que una de las consecuencias o uno de los síntomas que más podemos ver es la paralización ante problemas que requieran una respuesta rápida, ¿no? O sea, te vuelves incapaz de dar una respuesta rápida, incluso aunque tú ya conozcas la respuesta y casi estés segura que la respuesta o seguro que la respuesta que vas a dar es correcta, ¿no? O que lo que estás diciendo es real. Que esto va muchísimo de la mano, ese bloqueo mental frente a las situaciones a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Creo que cuando pasan este tipo de cosas o cualquier situación o cosa que esté sucediendo, te bloqueas y dices, ¿qué está pasando, no? Y bueno, Sí. pues por supuesto, y creo que una de las más conocidas, esa necesidad de huir de los problemas, ¿no? De decir, oh, sí, aquí está el problema, incluso estoy aquí yo involucrado, pero mejor prefiero darme la vuelta y evitarlo, ¿no? Aunque sabemos que tarde o temprano, pues el problema o la situación va a estar ahí, ¿no? Y que es mucho de la mano que evita a toda costa situaciones que le puedan resultar un tanto incómodas, ¿no? En cualquier sentido, incluso Así es. confrontado o confrontado. Así es. De hecho, hay un síndrome más bien de pasividad. Es el que se desarrolla una vez que se aprende que no hay nada que hacer o que la persona siente que no tiene control sobre su entorno, entonces cae en este síndrome de pasividad. Uh-huh. Es decir, ¿para qué hago o para qué dejo de hacer si nada va a cambiar? Por eso se llama aprendizaje, ¿no? Porque es algo que no estaba en tu repertorio, pero que ahora tú has cambiado en función de lo que te ha devuelto el entorno, que es que no va a haber ningún cambio. Cuando las cosas son repetitivas, entonces la persona dice, pues ya para qué me quejo, para qué cambio, para qué hago, para qué digo. Y la verdad es que caer en este estado puede ser muy peligroso, porque cuando una persona no se siente capaz ni de controlar su propia conducta, ni de tomar una decisión por sí misma, pues también podríamos estar hablando de depresión. Vamos, la indefensión aprendida es una manera de explicar por qué dejamos de hacer cosas para defendernos en una situación de crisis. Una situación de crisis requiere una respuesta pronta, Claro. pero dejamos de hacerlo cuando se ha aprendido que no va a haber algún cambio. Y esto pues también va a desarrollar, vamos, como distintos síntomas de acuerdo con la persona. Y como te comentaba, con la historia que ya trae, con su personalidad, con sus recursos. Y bueno, pues por supuesto también esto se puede modificar, se puede cambiar. Sí, sin lugar a duda, yo creo y estoy completamente segura que esto se puede modificar siempre y cuando la persona decida, porque a veces, pues por más que queramos nosotros acercar recursos a la persona y la persona no decide, sin lugar a dudas, creo que no va a ser posible el poder ayudarle. En el mismo copy que mandé el día de ayer, Alba, ponía yo que afectaban 4 áreas, ¿no? Que era motivacional, cognitiva, emocional y comportamental. ¿Nos puedes explicar un poquito de eso? ¿Por cuál quieres empezar? Empecemos por no sé qué te refieres, pero adelante. Empecemos justo por la motivacional, ¿no? ¿Cómo Okay. es que este síndrome o esta indefensión aprendida impacta en la motivacional? Ya entendí la pregunta. Bueno, en el momento en que la persona siente que no tiene control, el proceso o el procesamiento por el cual se filtra toda la experiencia externa, pues cae en el terreno de como no hay nada que hacer, ¿ya para qué? Las emociones se alteran entonces. ¿Por qué? Pensemos en el siguiente ejemplo. Si hay una situación que causa estrés, como algo que amenaza la vida, se ponen en el cuerpo y en la mente mecanismos para defenderte. Pero si por más que has hecho todo para defenderte, no puedes salir del asunto, no hay una forma de resolver de manera exitosa,
eventualmente tu sistema también empieza a alterarse. Es decir, ya no hay la energía o no fabrica la energía suficiente para poder hacerle frente, porque no importa lo que hagas, no va a cambiar. Claro. Es un poquito, digo, no es que sea el mismo mecanismo, pero te voy a poner un ejemplo en otro sentido. ¿Ok? Si tú vives a un lado de las vías del tren o de donde pasa un avión, cada que pasa el tren o el avión, tú lo escuchas, te es ruidoso y a veces hasta molesto, o incluso te tapas los oídos porque molesta. Porque Y esa molesta. es una reacción congruente con el estímulo. Pero no sé si alguien de tu auditorio o tú misma que hayan vivido cerca de donde pasan los aviones o pasa el tren, a mí sí me pasó, ¿no? Entonces, llega un punto en que dejas de escuchar el sonido. No hay forma, hasta que invitas a alguien a tu casa y te haces saber que, oye, se escucha muy fuerte el sonido El o se sonido. siente la vibración. Hasta entonces recuerdas que a ti te molestaba igual en su momento, pero que ya no. A eso se le llama cuando los mecanismos no han servido, no han sido exitosos, te empiezas a habituar a una forma, ¿no? En que se da la situación y entonces ahí es donde se dice ya no hay motivación. ¿Por qué? Porque la emoción no te está moviendo hacia el lugar en donde debería moverte, que es atacar, huir. Simplemente no está pasando nada y caes en el terreno de la pasividad. Entonces la emoción ya no cumple esa función de moverte hacia un lado determinado, porque ya te habituaste. Así es, y esto que dices es bien cierto, ¿no? Es tan normal, a mí también me ha tocado vivir cerca de lugares muy ruidosos y que la gente va incluso a tu casa y te dice, ¿cómo puedes aguantar todo este ruido todo el día, no? Y entonces como, pues ya pasó, o es que, y cosas así, ¿no? Creo que cuando ya nos habituamos a algo es a veces muy complicado, no estoy diciendo que no se pueda, pero a veces es muy complicado el poder salir y que incluso muchas veces llamamos que es esa zona de confort, ¿no? Y que podemos decir, yo estoy aquí bien. Y muchas veces sí identificamos que es una zona de confort y muchas veces es real que te sientes incapacitado e imposibilitado ante la situación de poder salir de esa situación, ¿no? Aunque tengas todos los recursos enfrente de ti, aunque tengas una red de apoyo enorme, me parece resaltarlo o importante resaltar este tema, porque a veces mucha gente dice, o a veces nosotros desde afuera se nos hace muy fácil el decir, pero ¿por qué no esto? ¿Pero por qué no aquello? O sea, yo sí creo que cada uno tiene su propia historia, tiene su propia vida y sus propias experiencias. Y me parece que cuando nosotros hacemos este tipo de comentarios fuera de la situación, lejos de ayudar a la persona, creo que muchas veces hacemos que esa inseguridad que esa persona tiene se vuelva más grande, ¿no? Y que aquí voy un poco a la parte cognitiva. ¿Cómo es que afecta a la parte cognitiva esta parte de la indefensión aprendida? Los pensamientos, ¿no? Cuando ya tenemos la parte emocional, que está acompañada, nosotros la dividimos como para analizarla, pero la parte del pensamiento sería como allí sí empezar a cambiar la forma natural de pensar cuando tú estás en riesgo. Si tú estás en riesgo, tus pensamientos, así como tus emociones, serían congruentes con el estímulo. Estás en riesgo, entonces buscas cómo protegerte. Tus pensamientos estarían en función de cómo buscar ayuda, cómo pedirla, a quién acercarte, ¿no? Entonces, sientes que algo, pensemos en un niño pequeño, alguien lo agrede y lo normal es voy a decirle a mi mamá. Es un pensamiento que verbaliza finalmente, esa es la parte cognitiva. Claro. Se acompaña de la parte emocional haciendo la acción, ¿no? Lo mueve porque está triste, porque está enojado y bueno, pues ya es todo el complemento. ¿Qué pasa si el niño le dice a su mamá 1, 2, 3, 4, 10 veces y no pasa absolutamente nada? El pensamiento también se modifica porque deja de ser funcional. ¿Para qué pienso en acusar al niño con mi mamá o decirle qué problema tengo? Y seguramente hemos escuchado que alguien ante una situación así termina por decir,
¿para qué le digo si no me va a ayudar? ¿O para qué hago esto si no pasa nada? Es muy importante el problema que tocaste de maltrato escolar, porque sí hay lugares en donde los niños se han quejado o han dicho, y lo que reciben es más como esta situación de tapar, ¿no? Esta situación de mejor no digas nada, en donde pues ya me quejé una vez, ya me quejé dos, ya me quejé tres y no va a cambiar nada. Y a lo mejor hasta recibo la amenaza. Entonces aprendí, ¿no? Que este pensamiento que tengo mejor lo reprimo porque no me sirve de nada. Y se ocupa, al final la mente no se queda sin pensamientos. Claro. Lo peligroso es que cambie entonces el pensamiento de ejemplo, ¿no? Voy a buscar ayuda a Pues mejor me quedo callado y me encierro en mi cuarto, ¿no? O mejor me quedo callado y veo la televisión. Habremos visto incluso a veces que parecen tan incongruentes estas respuestas pasivas como de, oye, se está cayendo el mundo y tú te fuiste a contar chistes, ¿no? O te fuiste a leer. Son respuestas que parecen incongruentes justo por eso, pero la persona aprendió que como no puede hacer nada, busca algo que sea menos agresivo o aversivo en ese momento. Así es, y que ahorita mencionabas un muy buen ejemplo que era el de abuso escolar, pero también me parece que cuando desde bebé un poco este síndrome se da, ¿no? ¿Qué pasa cuando está el bebé chille y chille y chille y entonces tú como mamá dices, ay, déjalo, ahorita se calla, ¿no? Entonces el bebé aprende que así llore 50,000 veces, no le van a hacer caso. Y aunque el bebé pueda berrear y casi privarse y demás, no le van a hacer caso porque él ya aprendió eso, ¿no? Y que ya se le hizo como un condicionante para el bebé, ¿no? Y creo que así nos va pasando en este ejemplo tan burdo que podría ser o tan básico. Es así como vamos cayendo en una situación de indefensión aprendida, ¿no? En el que vas permitiendo poquito y ya después dices, ay, ya para qué, ya para qué. Y que a veces lo que te decía, ¿no? Muchas veces lo confundimos con eso que le llamamos zona de confort, pero realmente no es una zona de confort. Realmente sí hay una situación fuerte, realmente hay una situación, sí, de abuso. Y ahorita que regresemos del corte, seguimos con esta parte, porque muchas veces no vemos como esto nos invisibiliza y no vemos como abuso lo que realmente es abuso. Vamos a un corte y regresamos. ¿Conoces GCI Radio? Conéctate con nosotros www.gcicomunicaciones.com y en nuestras redes como @GCI Radio MX, Facebook, Instagram, TikTok y en Spotify como GCI Radio. GCI Radio, vibrando con tu sentido. ¿Quieres dar a conocer tus productos o servicios de una manera diferente, original y efectiva? ¡Anúnciate con nosotros! Comunícate al 55 62 68 7002 o al correo electrónico isa@gcicomunicaciones.com. ¿Conoces GCI Radio? Conéctate con nosotros www.gcicomunicaciones.com y en nuestras redes como @GCI Radio MX, Facebook, Instagram, TikTok y en Spotify como GCI Radio. GCI Radio, vibrando con tu sentido. Y pues bien, ya estamos de regreso, como les dije, era un mini corte y platicábamos un poco, Alba, de lo que a veces pensamos que no es violencia, ¿no? Que pensamos que es algo muy normal en este plano personal y que a todas esas personas que nos pusieron las limitaciones o etiquetas cuando éramos niños y a veces no nos enseñan a lidiar con fracasos y entonces para nosotros es muy normal que nos salgan las cosas mal. Es muy normal decir, pues sí me va mal. De hecho, ahorita me acuerdo de un dicho, ¿no? Que dicen o decían, no sé,
cuando perdías en un juego, ¿no? Afortunado en el amor, afortunado en el juego, desafortunado en el amor, ¿no? Entonces, ya desde ahí, ¿qué condicionantes te están poniendo, no? O sea, soy muy bueno para el juego, soy muy bueno para las cartas, soy muy bueno para lo que sea de juego, ¿no? O para lo que quieras, pero en el amor no. Entonces, yo me condiciono y entonces, pase lo que pase con una pareja, así sea narcisista, así sea golpeador, así sea violento psicológicamente, y que a veces esa violencia, Alba, es una violencia pasiva. A veces esa violencia es una violencia que no se ejerce como tal, como lo decía al inicio del programa, que no es una violencia que se ejerce a golpes o no es una violencia que se ejerce físicamente. Es una violencia que se ejerce incluso muy pasivamente, incluso casi sin que te des cuenta, ¿no? Y a veces, muchas veces, no te das cuenta. Así es, solo vienen estas emociones incómodas de qué pasó aquí, ¿no? ¿Qué fue eso qué es eso que siento que me hizo sentir incómoda o incómodo? Y a veces te das cuenta que es una manera de que ha sido violentado de manera pasiva, pero no lo habías identificado. Y también, digo, no es que este concepto de la indefensión aprendida explique todo, pero puede ser parte de. Hablando, por ejemplo, de las conductas pasivas, pues si has aprendido a que no haciendo nada, no pasa nada y haciendo algo no pasa nada, pues entonces vas a ahorrar recursos en todo sentido. Y digo, no de manera consciente, pero como para qué te desgastas. Y tal cual lo llegamos a decir, ¿para qué me desgasto si ya sé que no va a pasar nada? Bien. Pasa en el trabajo, pasa en parejas, pasa en la escuela, pero volvemos al punto, no cualquiera desarrolla esta situación o esta condición de que depende de que en su historia de vida hay estos antecedentes de fracaso tras fracaso, pero no fracaso de hacer, sino fracaso para defender su propia vida. Así es. Y que esto es bien cierto y lo mencionaste tan claro como el agua, ¿no? De poder defenderse a sí mismo, ¿no? Se siente tan incapaz y tan pequeño que lo decía, ¿no? A veces esta violencia no se ve y nosotros no la queremos ver y entonces vienen las llamadas lunas de miel, ¿no? En cuestión pareja, ¿no? Y bueno, también yo creo que amistad, vienen las llamadas lunas de miel, ¿no? Mi indiferencia por una semana, semana y media, mes, no sé, muchas veces es mucho más tiempo. He conocido parejas que se han dejado de hablar viviendo en la misma casa hasta 2 años. Y después vienen las llamadas lunas de miel, ¿no? Esas llamadas lunas de miel en las que todo es amor, felicidad y todo va a estar bien. Aseguras nuevamente tu condición, ¿no? Que todo va a estar bien, que las cosas estén como estén, no va a pasar nada, porque tu condicionante es esa, quedarte ahí, estar ahí en ese lugar, aún consciente de que está pasando algo que ya te está haciendo sentir muy incómodo o muy incómoda. Esas llamadas lunas de miel son las que yo en lo particular considero que refuerzan más este tema de la indefensión, ¿no? Que es como si ya estabas o si la otra persona, en el caso de que lo hablábamos, sea un narcisista o ejerza esta violencia pasiva, en el momento que esta persona se está dando cuenta que tú ya te estás dando cuenta que las cosas no están bien, que incluso estás buscando recursos o ayuda para poder salir de esta situación, en ese momento es cuando vienen las llamadas lunas de miel. Sí, ahí estaríamos hablando de una dinámica particular en la violencia de pareja, ¿no? Que tiene ciertas etapas y básicamente es como un tema completo en sí mismo, lo de la violencia en pareja y todas estas etapas en las que una de las etapas es la luna de miel, pero estaríamos hablando de un tema distinto a la indefensión aprendida, aunque, volvemos al punto, la indefensión aprendida pudiera ser consecuencia de una relación tras otra de pareja en donde parece que no puedes hacer nada. Yo lo colocaría al grado no de cualquier tipo de violencia de pareja. Sí hay que poner la dimensión justa en esto, porque me parece que el ejemplo podría ser
que la persona tuviera una historia de abuso personal y que posteriormente, pareja tras pareja, haya ejercido un abuso tal que la persona realmente no podía hacer nada para defenderse. Por ejemplo, un menor de edad en una relación en donde, bueno, hay un pedófilo involucrado, una relación en donde hay una libertad coartada, ¿no? Ese tipo de situaciones donde la pareja utiliza a la persona para trabajo forzado, eso sí, evidentemente que va a desarrollar indefensión aprendida. Así es, y esto que mencionas es súper cierto, ¿no? ¿Cuántas veces cuando llega a haber un abusador cerca de la persona que está teniendo este tema de indefensión aprendida? De hecho, ese es su primer condicionante, ¿no? Ya hay un abusador previo a que tú entres a cualquier tipo de relación personal, amorosa, afectiva o incluso laboral. Ese es tu previo, que ya hay un condicionante que es tu abusador y que decides no hablar. Y muchas veces quiero hacer mención de esto, Alba. Confundimos el tema de la resiliencia con el tema de esta indefensión aprendida, ¿no? Creemos que entre más resilientes, mejor podemos ser, ¿no? Resilientes, y lo digo así entre comillas, porque realmente no estamos siendo resilientes, ¿no? Realmente lo que estamos haciendo es caer en ese patrón de comportamiento y ayudarle a la otra persona o a las otras personas a alimentar todo esto, ¿no? Me parece que a veces sí creemos mucho en el tema de, no, es que yo soy muy resiliente y entonces como soy súper resiliente en la vida, así he sido toda la vida, pues entonces también esto no es de resistencia, sino de resiliencia, ¿no? Al revés, como mucha gente lo conoce. Y a veces nos compramos esa historia también, que somos resilientes y que podemos aguantar muchas cosas. Sí, creo que es un malentendido o una distorsión de lo que es la resiliencia, porque ser resiliente tiene que ver más con el proceso de volver a ser quien eras antes de la crisis, nada más. Entonces, bueno, pues evidente que alguien que más bien está haciendo uso del término, más bien homologándola a la resistencia, pues sí es otra cosa, ¿no? La resistencia puede parecerse al término, pero evidentemente es otra cosa. Y pues ahí más bien hablaríamos de este síndrome de pasividad tal cual, que se haya desarrollado o no por una desesperanza aprendida, porque es en sí otra situación en la que pues simplemente no pedimos ayuda porque estamos, como comentabas, estamos cómodos y hay una ganancia secundaria en este círculo de la violencia que puede ser justo esa etapa de luna de miel que llamaste, pero en cualquier relación interpersonal, no de pareja, por ejemplo en el trabajo, resulta que estoy bien, me dan un ascenso, me siento animado, animada y otra vez permito abuso sobre mi persona porque ya cuando estoy a punto de explotar, otra vez cambian las cosas, ¿no? Y entonces otra vez, ya que estoy a punto de quebrarme o que estoy a punto de explotar, entonces viene una temporada de paz en donde se aprecian mis habilidades, en donde se aprecia mi valía, pero otra vez se va acumulando hasta que es un ciclo de nunca acabar. Entonces, bueno, pues más bien es una cuestión de darse cuenta y buscar ayuda para saber qué es, ¿no? Que poner las cosas en su lugar, qué tipo de problemática es. Hablábamos de una persona, por ejemplo, condición de personalidad dependiente o de una relación codependiente o si hay depresión. También se puede confundir la indefensión aprendida con una depresión endógena. Y una depresión endógena es eso, una persona que necesita un tratamiento a veces farmacológico y psicoterapéutico para poder hacerle frente a una enfermedad mental que a lo mejor no es que no haya aprendido una manera de pensar, es que su manera de pensar es producto de un desequilibrio bioquímico y no tiene que ver con una indefensión aprendida. Por eso es que siempre habrá que ver en cada caso qué es esto que está en juego para hacer un buen diagnóstico y establecer un tratamiento idóneo. Esto que dices es completamente real, ¿no? A veces
ya damos por hecho, y lo mencionábamos en la entrada casi del programa, ¿no? Es codependiente, es por ciertas cosas o ciertos síntomas que el paciente pudiera o no pudiera tener, pero creo que para poder detectar un caso de estos, sí es súper importante, uno, el tema de lo que decías, ¿no? Esa historia de vida y de cuál fue incluso tu primer condicionante, que lo decías y lo mencionabas muy bien hace un momento del tema del abusador. Número dos, el poner atención en cómo han sido tus últimas relaciones, ¿no? Si todas tus últimas relaciones han sido la misma pasividad, lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Esa pasividad que hace que entres en esa zona de confort y que digas, pues ya para qué digo, ya para qué hago, ya para qué exijo, ya para qué pido, si sé que las cosas no van a llegar a mí, ¿no? Entonces entras en esa zona que muchas veces pareciera esa zona de confort, pero realmente es esa indefensión que estás aprendiendo, ¿no? O que ya aprendiste y que te cuesta incluso mucho trabajo reconocerlo, porque este tipo de abusos o este tipo de situaciones regularmente se da con gente pues muy cercana a ti, ¿no? Puede ser en el trabajo, con la pareja, pero es gente muy cercana a ti, es gente muy cercana a tu círculo y que incluso por el miedo a decir, bueno, por el miedo uno al abandono, ¿no? O sea, es que vienen muchas cosas implícitas aquí y detrás, ese miedo al abandono de decir, oye, es que si le digo, se va a ir. Ajá, y pues si se tiene que ir, pues se va a ir, ¿no? Si se va a quedar, se tiene que quedar. Que en ese momento no lo vemos así, porque nuestra condicionante es, a mí me enseñaron que si yo digo o yo aprendí que si yo digo lo que siento, la gente se va. O que si yo aprendí a expresar mis emociones y sentimientos, aunque en ese momento no sean los mejores, pues la gente se va y la gente me deja y entonces yo no quiero que la gente me deje, ¿no? Y que bueno, en este ejemplo que acabo de poner va muy implícito una huella de abandono, que pues claro que duele cuando pasan este tipo de situaciones y aún más esa condicionante, Alba. Así es. Estas experiencias previas pueden condicionarnos, como dices, o bueno, dejan un antecedente en nosotros, con lo cual tenemos siempre varios caminos. El punto es que a veces seguimos viendo la manera dicotómica de vivir, ¿no? O lo hago o no lo hago. A ver, espérame, y si lo pienso, ¿no? A lo mejor genero nuevas ideas. Entonces, tengo una experiencia difícil y ante una experiencia similar, pues hay gente que decide vengarse, ¿no? Haciendo lo mismo a otras personas. Hay gente que decide no hacer nada y habrán personas que justo se dediquen a hacer lo opuesto y a enseñar a cómo no se debe vivir así, ¿no? Entonces, dependiendo de qué eso, pues de los recursos, de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser, de nuestras capacidades intelectuales, emocionales, lo que vamos aprendiendo en la vida, lo que vamos aprendiendo de otros. Entonces es bien importante reconocer que sí hay una respuesta, sí hay un posible cambio, sí se puede, hablan algunos autores de desaprender, la indefensión aprendida, pero también desde el enfoque, otro tipo de enfoque, se habla de reaprender o redecidir. Y esta toma diferente de decisiones o reaprendizaje requiere un esfuerzo conjunto. Cuando hablamos de la indefensión aprendida, tal cual, que viene de un proceso de violencia, pues que la persona no puede controlar, por ejemplo, en un estado de guerra, pues no puedes controlar eso, ¿no? Claro. Ni tampoco si eres un niño pequeño, pues no puedes controlar que tus papás te peguen cuando se les antoje. Ese tipo es que ahí está la indefensión aprendida, o la historia, ¿no? De la indefensión aprendida. Cuando se rescatan estas personas de estas situaciones, es complicado, pero sí requiere, y hay todo un protocolo de tratamientos desde diferentes perspectivas para que esas personas recobren la posibilidad de pensar que sí hay cosas en la vida que puede cambiar, que sí está en su poder cambiar. Así es, y que yo el término en su momento lo conocí como autodefensión elegida, ¿no?
este término en su momento que yo conocía así como autodefensión elegida es aprender. Y creo que aquí entran muchísimos factores y muchísimos temas, Alba, el aprender justamente a esa autodefensión, ¿no? A defenderte a ti mismo. Pero sí creo que aquí, en ya dimos como todo el tema de la problemática, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos en la solución. Este tema de autoestima, este tema de autoconcepto, me parece que son completamente clave y fundamental para que nosotros podamos dar un reverso y dar un giro completamente a esta situación a la cual estamos acostumbrados, en la cual estamos viviendo. Y creo que sí se necesita mucha fuerza y mucha resiliencia, pero no de la resiliencia de la que hablábamos hace un rato, ¿no? De esa resiliencia de, como bien lo dices, desaprender todo eso que nosotros ya traemos en nuestro chip integrado del día a día, ¿no? Y que incluso muchas veces se puede o es incluso rutina. Y sí se requiere de la intervención especializada en ese sentido, porque ¿cómo puede generar una idea de control una persona que nunca lo ha tenido? Es Claro. como si te dijera, si tú lo decides, puedes volar una aeronave, pero nunca lo has hecho antes. Necesitas entrenamiento especializado, ¿no? Y puede sonar así de burdo, pero igual de fuerte es el creer que una persona creer que una persona solo por echarle ganas o tomar un taller de autoayuda o leer un libro de optimismo va a cambiar. No. No. Si hay una historia en donde realmente hay indefensión aprendida, se necesita hacer una serie de pasos que primero lo coloquen en esta postura tan sencilla que aprendemos alrededor de los 2, 3, 4 años, que es empezar a autodeterminarnos. Que en el momento en que decimos sí, haya un cambio en el ambiente. En el momento que decimos no, haya un cambio en el ambiente. Cuando una persona está en desarrollo y se va dando cuenta que puede interactuar con el entorno y que lo que hace puede beneficiarle o no, pues va comenzando este proceso de desarrollo y de autodeterminación. Si no lo aprendió o fue coartada este poder personal, lo llamarían en otros tiempos, ¿no? Si fue coartado ese poder personal porque sí o no significaba nada para el entorno, entonces Claro. hay que empezar por allí. Y eso requiere un trabajo muy arduo de, como lo comentaste, autoestima, autoconcepto, pero a veces incluso más allá, porque déjame te digo, Steffi, que las personas que vivieron en situaciones así también encuentran afectados sus habilidades cognitivas, la capacidad de razonamiento, la capacidad de juicio, pudiera estar comprometida y también pues se necesita desarrollar por allí algunas cosas. Y que era un poco lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Esa incapacidad de poder defenderte o incluso de emitir un juicio. Y no estoy hablando de un juicio malo, sino de un juicio de decir, ay, creo que la relación en la que estoy no es la mejor, o quizá el trato que estoy recibiendo no es el mejor para mí o para lo que yo quiero, ¿no? Me parece que sí es bien importante el que nosotros sepamos pedir ayuda, que detectemos este tema, ya para ir cerrando el programa, Alba, detectemos cuando ya te sientes tan incómodo y quise empezar con esa frase y quise empezar con ese tema de decir, no es que no quieras, es que no puedes. Cuando tú sientes esa necesidad de decir, es que sí quiero, es que de verdad, o sea, sí quiero salir de esta relación, sí quiero dejar de hacer esto, pero no puedo, porque ya es una condicionante. Creo que en ese momento en el que ya identificaste, en el que ya tu foco rojo se te prendió, es momento de pedir ayuda. Es momento de pedir ayuda a un especialista, porque muchas veces vamos y le pedimos ayuda, pero al amigo, pero a la amiga, y entonces terminamos haciendo cosas peores. Sí, o desgraciadamente algunas personas se topan con pared y solo encuentran más pasividad. Hay personas que buscando ayuda se encuentran el mejor no hagas nada o calladito te ves más bonito. Y entonces lo único que reciben es una confirmación de que no hacer nada es lo correcto. O al revés,
hazlo y dile y reclámale, y a lo mejor están exponiendo su integridad. Entonces, pues en la consulta profesional no vamos a tomar decisiones por la persona, ni vamos a decirle lo que tiene que hacer, ni lo que es bueno o malo, sino que la persona, empoderarla para que tome sus propias decisiones, las que sean más convenientes de acuerdo a su contexto, sus valores, sus creencias y sus posibilidades. Y que esto es realmente la función de un verdadero terapeuta. Como terapeuta, el terapeuta no puede ni debe obligar al paciente a que, es que las cosas son así, tienes que hacerlo de esta forma. No, lo acabas de decir, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a la capacidad que en ese momento tienes, ¿no? No en una primera o en una segunda sesión te van a decir, ya, déjalo, agarra tus cosas, vete y no, espérate, ¿no? Quiero aprender a lidiar primero con eso que yo sé que está mal. Número 1, número 2, a empezarme a curar, a hacerme ese desapego o ese divorcio emocional o como quieras llamarle, de la persona, esa desvinculación emocional de la persona, del trabajo, de lo que tú ya detectaste que es. Y creo que es bien importante, y sí quiero recalcarlo, Alba, que acudan con un especialista real, con un especialista y un psicoterapeuta que no te juzgue, porque muchas veces cuando llegamos a una terapia, hay psicoterapeutas que lejos de ayudarnos, te dan la orden de lo que hagas, ¿no? Y si no llega esa orden en la siguiente sesión ejecutada, entonces hay cierto resentimiento por parte del terapeuta. Es bien importante sí, hay que tener cuidado. Que acudamos con alguien de confianza. Y ya para cerrar, Alba, un poquito el tema, ¿cuáles serían las primeras señales en las que tú le recomendarías a nuestro auditorio decir, busca ayuda y cuéntaselo a quien más confianza le tengas? Claro que sí. Creo que algo bien importante que comentabas al inicio, o que comentábamos, cuando hay una serie de emociones que te hacen sentir incómoda, las emociones nos ayudan, son reguladoras, te mueven a hacer o a dejar de hacer. Entonces, cuando algo no está bien, es porque el dolor, la tristeza, la desmotivación te están diciendo que hay algo que tienes que atender. Entonces, pues, si te duele la muela, vas al dentista. Si tienes un dolor en lo psicológico, en lo emocional, puedes acudir a un especialista en salud mental. Y acuérdense también que están los psicólogos clínicos, los psicoterapeutas, están los psiquiatras, están los neurólogos, y hay que perderle el miedo a hablar de manera directa y clara y buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda, y a veces también darse cuenta cuando la ayuda, lo mejor que necesitamos, no nada más es de tipo psicológico o no es la primera instancia a la que deberíamos recurrir. Cuando hay menores de edad involucrados, por ejemplo, ahí sí quiero ser muy enfática, pues necesitamos también de un abogado. Por eso las instituciones de salud pública y las instituciones de gobierno también es importante que tengan la difusión. Cuando debemos acercarnos a lo mejor al Ministerio Público, cuando debemos acercarnos al DIF, cuando debemos acercarnos a un centro integral para mujeres violentadas que tienen ya protocolos de atención. Así es, y lo más importante es que tengas esa red de apoyo, ese respaldo, que tú te sientas seguro o segura y que se lo puedas contar y confiar y que te ayude a buscar la mejor ayuda. Alba, ¿nos podrías dejar tus datos en donde te pueden encontrar? Que están apareciendo y aparecieron durante el programa, sí, pero para gracias. que la gente pueda localizarte. Pues justo allí estuve viendo la presentación, muy linda, muchas gracias. Igual me identifican así, sobre todo en Instagram, como alba.ramirez.villatoro, porque de repente ya que si Facebook, que si no sé qué, pues la verdad es que son tantas cosas que ya estoy tratando de manejarlo todo por Instagram. Y bueno, pues nada, que me da mucho gusto que me hayas invitado, gracias a tu auditorio, y pues nos vemos después. Muchas gracias a ti, y también hay una nueva plataforma en la que estás, ¿verdad? Está la de Doctoralia. Doctoralia. Sí, ahí me pueden encontrar. Ahí la pueden buscar también, en Doctoralia, ahí la pueden encontrar. Pues, Alba, muchísimas gracias por acompañarme, gracias por estar en este programa y espero vernos muy pronto. Así será, hasta la próxima. Gracias. Y bueno, pues como les comentaba hace un momento cuando entramos al aire, quiero hacer de su conocimiento
A amigos y público en general que a partir del día 24 de enero del 2023 y hasta la fecha he sido acosada, violentada, amenazada y difamada. También he sido víctima de acoso cibernético y en estas últimas semanas he percibido que me están vigilando. Por esto, temo por mi integridad y mi vida y hago de su conocimiento que mis abogados y mi red de apoyo están al tanto y tienen pruebas en su poder, con nombres y apellidos de los que en su debido tiempo y conforme a la ley diré, publicaré fotos, documentos y otras pruebas más aún. Aún no es el momento. En caso de que algo me sucediera, mis abogados y mi red de apoyo procederán en contra de mis agresores. Agradezco su comprensión y apoyo y no haré más comentarios al respecto de esto. Muchísimas gracias a todos por verme, gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde aquí en GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Mujer multitask, irreverente para pensar de forma independiente y para actuar de manera autónoma. Te espero la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos.